Un saludo en el amor del Señor, de Mamita María, de Papá San José. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, compartiendo para la gloria de Dios esta experiencia inmerecida, pero que el Señor así lo permitió y lo quiso. Y para iniciar vamos a empezar con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por este nuevo momento que nos permites unirnos a tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para bendecirte, alabarte, adorarte y glorificarte por todo lo que nos has dado, por todas tus bendiciones, por todo tu amor, por toda tu misericordia, por todos tus llamados de amor y misericordia a la conversión. Te damos gracias, Señor Jesús, porque estás con nosotros. Por eso te pedimos, Señor, que nos cubras y nos selles con el poder de tu preciosísima sangre. Cubre y sella los lugares donde nos encontramos, donde se encuentran todos los hermanos que vean estos videos. Cubre y sella este medio de comunicación, esos equipos, todas las redes, absolutamente todo quede cubierto y sellado con el poder de tu sangre preciosa, Señor. Te pido también que sea la gracia y la luz de tu Espíritu Santo la que nos dirija. Ven, Espíritu Santo, ven a través de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de tu amadísima esposa, nuestra amada Madre, la Santísima Virgen María. Ven, Señor y dador de vida, a renovar nuestra vida y toda nuestra existencia. Ven a hacer morada en nuestros corazones y desde allí ven a dirigir todas nuestras palabras, sentimientos, pensamientos, acciones, las decisiones que debamos tomar, nuestras emociones, sentimientos, nuestras aptitudes, actitudes, talentos, deberes, obligaciones, todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, esté cubierto y sellado con tu coraza protectora y redentora, Señor, y también guiado, iluminado, direccionado por la gracia de tu Espíritu Santo, por la intercesión poderosa de Mamita María, de Papá San José, de todos los santos y santas del cielo, de las benditas almas del purgatorio, por quien ofrecemos estos encuentros, de todos nuestros santos ángeles custodios, de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y de todos los 9 coros angélicos, para que estos encuentros, en este momento, esté unido, atado y consagrado a todas las Eucaristías que se celebran en este momento en el mundo entero. Y desde todos estos altares, este encuentro sea elevado y presentado delante del trono celestial, para que todo lo que acá se haga, se diga, se decida en este día y toda nuestra vida, sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Les agradezco mucho sus oraciones, el apoyo a estos videos para la gloria de Dios, porque esto es un llamado a la conversión. El Señor nos está haciendo llamados a través de diferentes medios y este es uno de tantos que el Señor ha querido utilizar en estos tiempos, porque Él lo único que busca es la salvación de todos nosotros, la salvación de las almas. Y a través de este testimonio que sea para la gloria de Dios, que haga llamados y toque corazones, les agradezco porque me han enviado muchos mensajes animándome a continuar, porque a veces obviamente hay momentos en que hay dificultades, adversidades, estos videos no son tan fáciles de grabar, por muchas dificultades, situaciones, a veces situaciones, no necesariamente cosas graves o extremas, pero sí algunas dificultades he tenido para hacer estos videos. Entonces, todo sea para la gloria de Dios. Yo sé que a veces hay muchas trabas, pero todo sea para la gloria de Dios.
Hoy precisamente en este video vamos a hablar de un tema que yo sé que el enemigo no quiere que uno lo hable porque empezamos a seguir profundizando en el tema de la familia, sobre todo el matrimonio. Y es un tema que yo sé que al enemigo no le gusta que uno lo toque porque el evangelizar acerca de la familia, que hablábamos hace un video de los hijos, ahorita de los esposos, de la familia, entonces no es fácil por lo que les decía, porque en este tiempo el ataque final está siendo sobre la familia, entonces estos llamados a volver a integrar la familia como Dios la diseñó, como Dios la quiere, como Dios la instituyó, pues el enemigo no le interesa que se hable de esto, que se haga una exhortación, un llamado a esa conversión, a realmente volver a lo que es la familia, que es tan importante, que es tan sagrado el matrimonio para el Señor y lo vamos a hablar acá, por eso este video se llama La grandeza del sacramento del matrimonio, porque realmente es un sacramento hermosísimo. Entonces, ya les estaba contando que yo estaba allí viendo estas pantallas después de estar allí con el Señor y de ver el impacto de mi muerte sobre mis seres queridos, después ver el impacto de lo que es el responder delante de la presencia del Señor por los hijos, que son muchas más cosas que seguramente cuando hablemos ya de los mandamientos como tal, voy a hablarles un poco más porque de eso hay mucho más tema que hablar, hay muchas más cosas que el Señor me enseñó, pero ya les hablaré de eso, pero ya después ver en esa pantalla, porque ya veo otra vez en la pantalla de mi derecha, nuevamente vuelvo a sentir cómo se mueve todo mi ser, cómo se estremece, yo eso no lo sé explicar, pero yo vuelvo a sentir ese estremecimiento de todo mi ser, porque esta vez en esa pantalla apareció mi esposo y pues estaba muy mal, lo vi muy decaído, con una expresión abrumadora, con la cara demacrada, muy solo. Eso me acongojó en ese momento, me entristeció mucho y pues obviamente que reconozco a mi esposo y sé y vivencio todo en ese momento cuando el Señor me lo muestra. Y yo le pregunto al Señor por qué razón él estaba así. Y el Señor me dice, porque si tú te mueres en este momento, Él va a quedar con un sentimiento de culpabilidad tan grande que se va a desestabilizar y puede llegar hasta perder la fe. A mí estas palabras del Señor me causaron mucho dolor. Me sentía que me faltaba tanto en ese momento, yo me sentí estremecer porque yo sentí que ahí tenía también que responder ante el Señor por mi esposo, ahí sentí también que realmente yo también tenía responsabilidad, de cierta manera, que ya lo voy a explicar, tenía esa responsabilidad por él, entonces no me sentía bien de haberlo visto, eh, como lo vi y sentí fue, Dios mío, a mí me faltó hacer más por él, yo hubiera podido orar con más intensidad, hubiera podido hacer un ayuno por él, empecé a cuestionarme todo lo que hubiera podido hacer por él y que de pronto lo dejé pasar y no lo hice. Creo que en algún videito alcancé a comentar que cuando yo ya veía que mi esposo estaba tan allegado a las cosas de Dios, que ya servía en la comunidad, que ya estaba tan adentrado en este caminar y lo veía que había avanzado mucho más de todo lo que yo ya llevaba durante todos los años de mi vida, que yo me confié, pensé que él ya estaba mucho más adelante que yo en el camino y que él de pronto ya no necesitaba mis oraciones, entonces pues yo lo veía tan como que ya estaba de una u otra manera tan entregado que pues de pronto me confié y ya no oraba como empecé a orar cuando les conté que antes de casarme me confesé, que hoy aprovecho la oportunidad y le doy gracias pues al Señor que me hubiera puesto en ese momento ese padre que fue el padre Tito de la parroquia Santa Margarita María. Él fue el que me dio ese consejo de atar al corazón inmaculado, de orar y poner en las manos de Mamita María a mi esposo. Y ahí empecé a hacerlo de nuevo y gracias a eso pues fue que sucedió todo, de volver de todo lo que ya les he contado. Pero en ese tiempo de pronto yo empecé a orar pero ya cuando empezamos a estar tan adentrados en todo este caminar
de pronto yo dejé de orar con la intensidad que oraba antes, todo lo que podía ofrecer o hacer por él antes no lo hice. Entonces, después de ver a mi esposo, entendí que él ocupaba también un lugar muy importante en mi ministerio, porque mi ministerio ya era mi matrimonio, ya eran mis hijos, mi familia, ya era mi hogar, y yo sabía que también tenía que responder por él, ¿ya? Entonces tenía que confrontarme con esa realidad de mi esposo para también aprender a que debía responder por él. Y pues no es que haya como un escalón de quién es más importante, lo del esposo, los hijos. Yo entendí que dentro del ministerio se encerraba todo y que yo tenía que responder por mis hijos y por mi esposo también. Y suele suceder que al llegar los hijos podemos caer en el error de descuidar a nuestro cónyuge, lo que provoca división, situación que no debe presentarse, ya que la llegada de un hijo en el hogar debe ser un motivo de unión. En cierto modo, yo había caído un poco en este grave error porque empecé a preguntarme allí delante del Señor, a rendir cuentas y empecé a preguntarme qué he hecho por mi esposo, qué he hecho por su salvación, así como cuando me pregunté por mis hijos, qué he hecho de mis hijos, qué he hecho por mis hijos, o sea, también fue esa misma sensación de empezar a hacerme preguntas respecto a qué he hecho por mi esposo, cómo le he ayudado, cómo he podido llegar a ser o piedra de tropiezo o de avance en su proceso hacia la salvación, hacia el cielo. Entonces yo me cuestionaba cosas. Obviamente, como les dije, yo sé que todos tenemos errores. Yo no podía justificar el hecho de que cuando llegó mi primera hija, de pronto empecé a centrarme más en el cuidado de ella, en esa ilusión tan grande que teníamos de ser papás, y de pronto llega nuestra hija y pues de una u otra manera a los dos nos pasó que nos centramos mucho en la niña, y ya después, como les he contado, ya después con el segundo embarazo, cuando mi esposo empieza a alejarse de casa, pero yo no me puedo justificar el hecho de que pronto yo me centrara en mis labores de mamá con mis hijas y a centrarme un poco más en eso, porque mi esposo se alejó y se centró en el trabajo y en la comunidad y en todos sus deberes que tenía ya, o que ya estaba pues con otra persona, pero yo no lo sabía, ni él tampoco puede justificar sus pecados, sus debilidades, sus errores en que yo no me había dedicado a ser mamá. O sea, yo les he dicho muy claramente que realmente uno tiene que responder delante del Señor asumiendo toda la responsabilidad. Pude ver que no era suficiente y sentí un llamado fuertísimo en ese caso, a orar por mi esposo. O sea, no es suficiente con que uno a veces busque justificaciones o excusas y se relaje en no orar por el esposo o la esposa y solamente se justifiquen los errores, en las debilidades del otro. Y entiende uno allí que uno tiene un llamado muy fuerte a orar. Es a hacer esa intercesión, esa acción de intercesión por el esposo o la esposa. Entendí que los esposos se santifican en el matrimonio porque cada uno es instrumento de salvación del otro y los dos deben trabajar en pro de la salvación de su pareja. Aquí entendí esa frase, una frase muy linda que yo ya había escuchado en muchas prédicas antes de que viviera todo esto, pues cuando estábamos en la comunidad yo no escuchaba pues esas prédicas tan bonitas, y escuchaba varias veces prédicas donde esposo y esposa son instrumento de conversión, santificación y salvación uno del otro. Yo escuchaba eso y me parecía, ay, qué palabras tan hermosas, tan poéticas, tan bonitas, pero no veía que detrás de eso hay una realidad y una trascendencia muy grande, porque es real. Yo por eso le digo a las personas, no fue coincidencia que uno se casara con la persona que se casó. Yo digo que uno a veces comete el error, en mi caso, porque yo jamás hice una oración de discernimiento con el Señor, porque estaba muy alejada en ese tiempo para saber si ese hombre era el que Él había escogido desde la eternidad para mí. Jamás lo puse en oración, jamás le pregunté al Señor, pero el Señor permite, porque obviamente Él nos ha dado esa libertad, esa voluntad. Nosotros escogemos, nos casamos, pero Él también lo permite porque Él ve algo que de pronto nosotros no vemos.
Y yo muchas veces he visto que la gran mayoría de las veces, a pesar de las crisis en el matrimonio y darnos cuenta que el Señor permitió que fuera esa persona y no otra, o que nosotras fuéramos esas esposas y no otras esposas, o ustedes fueran esos esposos y no otros esposos, es porque tiene un propósito. Detrás de todo hay un propósito muy grande y el Señor lo permite por algo muy bueno y porque de pronto esa era mi cruz y ese era mi instrumento para mi conversión, para mi santificación y para mi salvación. Y yo también puedo ser ese instrumento del otro para su conversión, para su santificación y para su salvación. Entonces tiene una razón. Obviamente, cuando yo hablo de todos estos temas, quiero que quede muy claro que yo no estoy generalizando. Hay casos muy puntuales, hay casos, cada caso es diferente, podemos tener similitudes, cosas en común, pero no podemos evaluar a todo el mundo, echarlo en el mismo saco y considerar que todos los casos son iguales. No, por eso hay que pedirle mucho discernimiento al Espíritu Santo, porque yo sé que hay matrimonios en crisis y hay matrimonios que han tenido dificultades, que no pueden relacionarse a lo que a mí me ha pasado o a lo que al otro le ha pasado. Toca tener mucha prudencia con esto, pero en mi caso, siempre hablo de mi caso particular. Yo entendí allá la grandeza de esa frase, de que es una realidad, de que es verdad que uno se hace un instrumento, el Señor escoge, permite ese instrumento desde la eternidad para ayudarnos en ese caminar y en esa santificación y en esa salvación para lograr y alcanzar el cielo. Y esto lo podemos también ver aquí. Quiero hablarles de dos numerales, o sea, en el Catecismo de la Iglesia Católica, que les recomiendo que, bueno, acá no se ve muy bien en la cámara, pero bueno, el Catecismo de la Iglesia Católica, que lo tengan en sus casas, que lo consulten, además de la Santa Palabra, de la Biblia, es muy importante el catecismo, porque allí tenemos una guía del Espíritu Santo frente a todos los temas y dudas que tengamos, que a veces tenemos y nos asaltan dudas respecto a diversas cosas, saber si la iglesia está de acuerdo con ciertos temas que a veces yo no sé, a veces no puedo distinguir, no tengo conocimiento y quiero saberlo. El catecismo, consulten el catecismo, y acá el catecismo respecto al matrimonio es muy rico, tiene mucha información que nos puede ayudar para aclarar dudas que tenemos respecto a nuestros matrimonios, pero acá quiero leerles el numeral 372 que nos dice: el hombre y la mujer están hechos el uno para el otro, no que Dios no que Dios los haya hecho a medias e incompletos. Los ha creado para una comunión de personas en la que cada uno puede ser ayuda para el otro, porque son a la vez iguales en cuanto a personas, hueso de mis huesos, y complementarios en cuanto masculino y femenino. En el matrimonio Dios los une de manera que formando una sola carne, Génesis 2:24, que ahora lo leemos, puede transmitir la vida humana. Sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. Al transmitir a sus descendientes la vida humana, el hombre y la mujer como esposos y padres cooperan de una manera única en la obra del Creador. Esto es bellísimo y aquí podemos ver lo que yo les digo, esta frase son instrumento de conversión, santificación y salvación uno del otro. Acá nos hablan de esa ayuda, de ese complemento, de ese cómo el Señor, cómo nuestro Señor fue el que lo instituyó, y lo sabemos precisamente por Génesis 2:24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y aquí en el artículo 7, en el numeral 1601 nos dice: la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. Y realmente
Es tan importante, es tan importante porque yo lo que vi ahí fue eso, que el Señor, nuestro Señor Jesús, ama profundamente este sacramento. En ese momento, ya después de ver esto, yo no quería, pues yo no quería como que cuando yo veo a mi esposo en esa actitud y cuando el Señor me dice estas palabras, pues yo no quería que eso pasara, yo no quería que mi esposo perdiera la fe, no deseaba que mi esposo estuviera mal, porque de una u otra manera, como ustedes saben y les he contado, yo anhelaba la conversión de mi esposo, anhelaba que él estuviera en el camino del Señor y él terminó en el camino, terminó sirviendo y todo esto. Entonces, cuando el Señor me dice esas palabras que mi esposo se puede llegar hasta perder la fe, o sea, yo decía, no, o sea, no puede ser posible, yo no quiero que mi esposo se vaya a perder, yo no quiero que mi esposo se vaya a condenar, por el contrario, yo deseaba profundamente su salvación y más estando ahí en la presencia del Señor y conociendo ya de antemano lo que yo ya había conocido, de esa gracia, de esa alegría, de ese gozo. Cuando tú estás ahí, experimentas eso, tú no quieres que absolutamente nadie se condene, así sea la persona que te haya hecho toda la vida imposible, la persona que haya sido más mala contigo. O sea, cuando tú sientes ese amor y esa gracia de Dios, ese gozo y esa paz en el paraíso, en la eternidad, en la presencia del Señor, tú no quieres que nadie se pierda de eso, ¿sí? Tú no lo quieres porque ahí tú te llenas de ese amor de Dios y tú quieres que ese amor se refleje para le llegue a todas las personas, a todos los seres, a todas las personas que incluso así, como te digo, así incluso hayan sido personas que te hayan hecho daño. Eso es un misterio, es algo hermoso, porque hay gente que yo sé que le cuesta entender esto, porque yo sé que hay gente que tiene tantas heridas y tantos dolores y tantos vacíos y que guardan tanto resentimiento, rencor o incluso odio en su corazón hacia alguien que les ha hecho mucho daño no les cabe en la cabeza pensar, eh, imaginar a esa persona con ellos en la eternidad, pero pero allá, si tú te quieres salvar y si tú quieres ir al cielo, tú tienes que estar dispuesto a encontrarte en el cielo con tus enemigos. Porque si el Señor dispone que el corazón de esos enemigos sea tocado, y por lo general es tocado por la propia oración de uno. Yo digo que dentro de esos misterios grandes y hermosos del Señor, que son tan difíciles de entender a, a, a la, a la gente en general, a la humanidad en general, es que el Señor utiliza, siempre termina utilizando a la víctima como instrumento de salvación del victimario. Porque ¿qué haces tú después de que cuando empiezas a sanar por alguna herida, por algo que te hicieron, y cuando empiezas a perdonar a esa persona y oras por esa persona como el mandato de Jesús, oren por sus enemigos, devuelvan bien por mal, ¿sí? Bendigan a sus enemigos. ¿Qué estamos haciendo? Pues ayudándolos a que ellos también tengan un proceso de conversión y de salvación. Entonces, él hace eso. O sea, a mí eso me parece hermosísimo. Yo sé que hay muchas personas que no lo entienden, que a veces lo ven como algo masoquista, pero no es así. Es un misterio maravilloso. Entonces, entendí que cuando estamos en la presencia del Señor respondiendo por nuestro esposo o esposa, al igual que por cualquier otra persona, asumimos enteramente la responsabilidad de nuestros propios actos. Allí no podemos excusarnos en los demás, ya que en la tierra tenemos la completa libertad de escoger el camino del bien o el camino del mal. Por eso aquí reitero la importancia de no justificarnos en los errores ni en los defectos de nadie, de los demás, ni de mi esposo, ni de mi esposa, ni de nadie, porque allá en la eternidad asumimos completamente la responsabilidad de todo, porque aquí nosotros teníamos dos opciones: hacer lo correcto, hacer lo que está bien, o lo incorrecto, lo que está mal. Entendí que cuando enfrentamos el juicio particular no podemos hacer juicios de nadie o escudarnos en los demás. Por eso es un juicio particular.
Tampoco debemos pretender involucrar a los demás en nuestro pecado, pues los convertimos en nuestros cómplices y pagarán igual. Si uno involucra a personas que se hagan cómplices de mi pecado, pues ellos también van a tener que rendirle cuentas al Señor como si lo hubieran hecho, y eso lo voy a explicar más adelante cuando esté hablando de varios pecados y varios dentro del orden de los mandamientos de la ley de Dios, que a veces uno termina convirtiéndose en cómplice y uno tiene que responder como si hubiera cometido el pecado. Recordemos que el Señor nos advierte que no somos jueces de nadie, solo Él es juez. Esto está en Lucas 6:36, solo nuestro Señor es juez, no podemos juzgar porque solo nuestro Señor es juez. En ese momento nuevamente el Señor me dice muchas cosas acerca del matrimonio, vuelvo a sentir lo que es tan difícil de explicar para mí porque yo sentía como si el Señor me llenara, es que no lo sé explicar, nunca lo he podido explicar, pero yo sentía que era un montón de información, que Él mientras me hablaba, me decía, pero yo sentía como si todo llegara y se entrara en mí, mucha, como si hubieran, sí, interiorizado una cantidad de información, y el Señor me habla, pues, de todo lo del matrimonio. Él empieza a hablarme, a mostrarme, a decirme muchas cosas acerca de eso, y yo siento que todo eso empieza a entrar dentro de mí. Él me habla de lo grande y lo importante y lo sagrado que es el sacramento del matrimonio. Él me manifiesta cuánto ama este sacramento. Nuestro Señor Jesús ama este sacramento. Me impresionaba ver en su rostro tanto amor y cómo esos ojitos de nuestro Señor Jesús brillaban enternecidos aún más cuando me hablaba del matrimonio. O sea, yo no les puedo explicar, pero cuando el Señor empezó a hablarme del sacramento del matrimonio y empezó a hacerme sentir y percibir lo que Él ama este sacramento, porque es que Él hace parte, totalmente parte de Él, y Él vivencia esto con nosotros, eso de que Jesús se casa con la pareja, eso es real, y eso lo voy a hablar porque el Señor, para que yo pudiera entender todo eso, pues Él me dejó ver cómo es, pero por eso entendí por qué Él ama tanto este sacramento del matrimonio, lo ama tanto. Es tan importante para Él este sacramento que justamente el primer milagro público de Jesús fue en una boda, cuando Él, por intercesión de nuestra madre, de Mamita María, transforma el agua en vino, ¿sí? Aquí en Juan 2, 1, 10, ahí podemos ver, pues ya sabemos el relato de las bodas de Canaán, donde Él hizo este milagro público. Entonces, pues eso es maravilloso comprender a la luz del Espíritu Santo lo misterioso de este gran milagro y lo que significa no solamente para esa boda de ese momento, de ese tiempo, sino para todos los matrimonios del mundo entero, porque Él hizo este milagro público justo como les digo, en una boda, porque Él quería que todos los matrimonios de todas las generaciones en el mundo entendiéramos que es sagrado este misterio del matrimonio, que Él realmente se hace presente, que Él realmente se casa con nosotros, ¿sí? Los que somos casados por la iglesia, tenemos al esposo Jesús. Y nuestra falla muchas veces es que ignoramos esta gran realidad, esta grandeza de la presencia de Jesús, y no lo tenemos en cuenta y lo ignoramos y seguimos la vida sin Él y no lo tenemos en cuenta en nuestra cotidianidad, en nuestro diario vivir. Los esposos terrenales se olvidan del esposo celestial que está ahí, ignorado completamente. Y Él quiere que seamos más atentos a su presencia, y que Él también nos muestra en este milagro que solo Él puede restaurarnos, que solo Él puede devolvernos cuando convierte esa agua en vino, la alegría, la fidelidad, el amor, la entrega, la donación, la paz
que simboliza todo esto que a veces pierden los matrimonios cuando están en crisis. Entonces este misterio es maravilloso, además que nos muestra algo hermoso y es que lo hace por intercesión de Mamita María. O sea, aquí volvemos a ver a nuestra Madre hermosa que intercede por nosotros, intercede por los matrimonios. Ella ama profundamente el sacramento de matrimonio. También lo asumió de una manera muy especial, muy especial, con Papá San José, ¿sí? Pero ella siempre está ahí para interceder por nosotros. Entonces, cuando hablamos de este misterio donde el Señor quiso darnos a entender que Él está ahí para nosotros los matrimonios, para ayudarnos, para llevarnos de la mano, para hacer ese milagro de ese vino nuevo, es Él manifestándose, Él es ahí mostrando su amor hacia nosotros, su amor hacia el sacramento y el deber de luchar por él. Entonces, hoy día estamos viendo una crisis muy grande porque los matrimonios a la primera dificultad ya deciden no seguir y no continuar. De hecho, incluso hoy a los jóvenes es muy fácil escucharles decir, primero, no se quieren casar, o sea, hoy día la mayoría de los jóvenes no tienen como expectativa el matrimonio, no les interesa, y hoy las cosas se han aligerado demasiado y no les importa y no ven la grandeza de la gracia, no les importa perderse la gracia de Dios, no se quieren casar con Jesús porque ni entienden este misterio, ni saben de qué se trata este gran misterio hermoso y maravilloso de casarse con Jesús. Es que el solo hecho de decirlo y de pensarlo es hermosísimo. O sea, esto a veces se cree que es propio solamente para las vocaciones religiosas, sacerdotales, que sabemos que su matrimonio, y así como yo lo voy a explicar y les voy a contar cómo fue, el Señor también me dice que eso que sucede en un matrimonio, lo espiritual que les voy a contar luego, también le sucede a los sacerdotes y a las religiosas y religiosos que van y hacen sus votos matrimoniales con el Señor, se casan con Jesús y eso es hermosísimo, pero no es solo para ellos, es para nosotros que estamos casados también en el sacramento del matrimonio, nos unimos con ese esposo Jesús. Eso es una cosa maravillosa, muy hermoso, eso no hay palabras para describir ese gran misterio, pero acá él ha querido revelarse ahí, pues yo sé que el Señor hizo muchos, yo estoy convencida de que nuestro Señor hizo muchos milagros desde que venía en el vientre de Mamita María, yo estoy convencida de eso, yo sé que hay muchos místicos santos que han hablado de esto, pero aquí fue en esta escena hermosa de esta boda, y aquí recuerdo con mucho cariño, con mucha nostalgia a papá Rafael, al doctor Rafael Arango, porque pues yo creo que esta era una de esas también, o sea, yo sé que él amaba tanto la palabra y tenía tantas citas bíblicas de las que él hablaba, pero yo lo escuché varias veces hablar de esta cita bíblica, de este pasaje de la palabra. Y cuando él hablaba de esto, él decía cosas muy interesantes y daba datos muy interesantes que le aprendí, y uno de ellos es que las bodas en ese tiempo pues se celebraban muchos días, era toda una semana, 7 días, toda una semana en celebración, que para ellos era muy importante esa celebración, ese gozo de celebrar esa boda. Y por tanto debían tener suficiente vino durante todos esos días que les durara para toda la fiesta. Entonces, si se les acababa, o sea, no estaba bien que se les acabara el vino porque ellos tenían que seguir celebrando. Bueno, habían muchas más explicaciones que él hacía acerca del tema, pero también hablaba de la importancia del vino porque él decía que el vino en la palabra tenía un significado muy especial, que era la alegría, sobre todo la alegría, pero encerrado dentro del matrimonio no era solamente, no se referenciaba solamente a la alegría, sino que también podía simbolizar el amor, el respeto, la fidelidad, la entrega, la donación total, todo lo que encierra un matrimonio, las virtudes, las bondades y las cosas que debe tener un matrimonio para que realmente sea como Dios lo instituyó, como el Señor lo quiere, para darle la gloria a Él. Pero a veces esas cosas pareciera que se acaban. Entonces, por eso las parejas hoy día, no, a mí se me acabó el amor. No, a mí ya no, yo ya no quiero estar acá porque a mí yo ya no la quiero, yo ya no lo amo.
a mí se me acabó, yo ya no siento lo que sentí al comienzo, ya las cosquillitas y las maripositas en el estómago se fueron y entonces pues ya no, ya afuera hay alguien que me las despierta, las maripositas y las cosquillitas, y entonces por eso aquí adentro ya no. Y resulta que el amor, primero que todo, es ese amar con fidelidad, primero que todo, más que una sensación, más que un sentimiento, que unas cosquillitas, que unas maripositas, que una emoción, que eso que se mueve interiormente en mí, que es más, es una decisión de vida. Yo decido amar a la persona con la que me voy a casar, porque de hecho, cuando estoy allá delante del altar casándome y me hacen unas preguntas, ahí es una decisión. Yo decido si digo sí, si digo no, ¿sí? Es una decisión, no es una sensación. Entonces, aquí, si uno está movido por las sensaciones, porque es que hoy siento bonito, entonces aquí me quedo, pero mañana ya no siento bonito, entonces me voy. Lo único que terminamos es convirtiéndonos en personas con inestabilidad emocional y con irresponsabilidad afectiva. Entonces tenemos que evaluarnos. Si yo me muevo todo por sensaciones, porque siento y porque no siento, entonces tenemos que evaluarnos porque podemos tener un problema ya de orden personal que yo tengo que revisar y reconocer para trabajar en mí, porque pienso que el problema es del otro, que es que ya el otro, mi esposa ya no me despierta esto, mi esposo ya no me despierta aquello. Y puede ser que el problema sea mío, porque yo vivo solamente de sensaciones y de emociones, y si hoy me sentí, y si hoy sentía las cosquillitas, entonces ahí estoy, y si mañana ya no siento, entonces me voy. Entonces, resulta que a veces puede, en la cotidianidad, obviamente sabemos que todos los matrimonios podemos llegar a pasar crisis por diversas situaciones, por muchas situaciones. Entonces pareciera como si se hubiera acabado el vino, como si ya no hubiera vino. Entonces ahí es cuando nos sentimos en crisis. Y ahí es cuando Mamita María viene y intercede. Si nos acogemos a ella tenemos que pedirle, porque es que su Hijo Jesús a ella no le niega nada. Entonces a ella tenemos que todos los días consagrarle nuestro matrimonio, todos los días hacer una oración y entregarle a sus pies, a las plantas de Mamita María, nuestro matrimonio, y pedirle que interceda por nosotros, que nos cobije con su manto y que interceda por nosotros ante su Hijo Jesús frente a las dificultades, a las adversidades y a todo lo que necesitemos para que ese matrimonio funcione. Y cuando tenemos debilidades, pues vamos a acudir a ella. Entonces ella intercede, ella siempre va a interceder ante su Hijo Jesús para que haga ese milagro. De hecho, aquí ya se manifiesta esa grandeza del Señor cuando Él hace ese milagro en esa boda. Pero aquí hay algo muy importante, porque el Señor pide que llenen las tinajas de agua. Y yo quería entender un poco eso, porque yo dije, pero pues Jesús hubiera podido coger esas tinajas y que se llenen de vino, y hubiera resultado el vino, pero resulta que Él pidió que llenaran de agua. O sea, Él es Dios, para Él no hay nada imposible. Él pudiera haber hecho que esas tinajas resultaran llenas de vino sin la necesidad del agua. Pero cuando yo le pregunto a nuestro Señor en algún momento que quería entender ese misterio, el Señor me decía, es porque para que ese milagro sea completo y sea valorado, ¿qué vas a poner tú? ¿Sí? Entonces, ese esfuerzo de ir a llenar las tinajas de agua es el esfuerzo que yo tengo que estar dispuesto a hacer cuando quiero restaurarme primero, porque la restauración matrimonial y la restauración familiar inicia por mi restauración personal. Cuando yo me restauro primero, ¿qué voy a poner? ¿Qué de mi agua voy a poner? ¿Qué esfuerzo de mi parte voy a hacer? Y voy a poner para que se dé esa restauración para la gloria de Dios. Entonces, muchas veces queremos que los milagros y que todo sea sumamente mágico. Y a veces hay cosas donde el Señor quiere que nosotros actuemos, nos movamos, que hagamos algo. ¿Por qué? Porque después, cuando recibamos el milagro, lo valoramos más.
lo apreciamos y lo cuidamos más para que sea preservado. Pero a veces cuando las cosas son tan mágicas, no las valoramos y no tenemos ese cuidado y ese esmero que debemos para mantenerlas. De hecho, alguna vez el Señor también me decía, yo me glorifico más en el proceso que en el milagro. De hecho, vemos que hay muchas personas que van a, de aquí para allá buscando ser sanadas por alguna enfermedad, un cáncer, por ejemplo. Y de pronto en una Eucaristía, cuando el Padre al final hace una oración de sanación o algo, se sanan, van y los resultados es que está sano. Se sanó milagrosamente, fue un milagro porque fue una Eucaristía, recibió una gracia muy grande y se sanó de su cáncer. Y de pronto la persona vuelve en acción de gracias, pero vuelve a su vida vieja, a su hombre viejo, porque no ha habido oportunidad de conversión y de cambio. Bueno, me sané del cáncer, entonces vuelvo a lo mismo de antes y no tengo ninguna conversión. No valoré el milagro, ¿sí? En cambio, cuando la persona ha tenido que vivir un proceso, una persona de pronto con el cáncer, que puede haber ido a todas esas eucaristías, haber orado por esa sanación, pero no se dan las cosas, el Señor permite que siga con su enfermedad, pero esa persona sigue constante, yendo a la Eucaristía, yendo a su grupo de oración o escuchando sus prédicas, leyendo la palabra, se empieza a acercar más al Señor, lo empieza a conocer, se empieza a enamorar y así con su cáncer, no importa, pero se empieza a enamorar y ya no busca solamente el favor de Dios, el milagro de Dios, el don de Dios, sino ya busca al Dios de los milagros, al Dios de los favores, al Dios de los dones. Ya se encontró con ese Dios, ya ahí ya tiene un encuentro con el Señor Jesús y se enamora tanto que ya no le importa si no se sana, porque ya ha ganado lo mejor y ha sido más largo el camino y el recorrido, porque puede ser que al final se sane, como puede ser que no se sane, pero ya ha ganado lo mejor, una conversión, un verdadero cambio, un verdadero encuentro con el Señor, el quedarse ya con Él, no solo por agradecimiento, sino por amor. A diferencia del que recibió el milagro, nunca se encontró personalmente con el Señor, nunca tuvo ese encuentro personal de conversión y volvió a su hombre de vida vieja. Y muchas veces acordémonos que hasta el Señor también lo dice cuando sana y también en algún pasaje nos hablaba cuando sana y bueno, vete, no peques más, tienes que tener un cambio de vida, una conversión, no sea que te pase algo peor, porque a veces hay personas que se sanan de manera milagrosa, pero no tienen una conversión, no tienen un cambio, siguen en su vida de pecado y les pasan cosas peores y vienen cosas a su salud peores, a su vida, a su economía, a su familia, peores porque no tienen un cambio real. Entonces, cuando el Señor hace este milagro maravilloso, nos pide que nosotros tenemos que poner lo mejor de los otros. Y yo siempre digo lo mejor, el agua más pura, más limpia que pueda yo poner. Yo no voy a poner lo peor, no voy a poner agua del charco. Yo tengo que traer agua de la mejor agua que yo pueda poner para que el Señor transforme esa agua, eso que yo pongo, eso que pone cada miembro de la pareja, cada miembro de la familia, para que el Señor restaure como debe restaurar. Y aquí hay algo maravilloso en este misterio de este milagro, y es que después todo el mundo, no, este vino, nunca habíamos probado un vino igual. Este vino está mejor, o sea, todo el mundo da el vino mejor al comienzo para dar el regular al final, pero aquí nos dieron el vino mejor al final. Y ese es el objetivo cuando el Señor entra a restaurar, que sea algo nuevo, que sea algo mejor. Él lo dice en su palabra, yo todo lo hago nuevo. Cuando Él quiere restaurar un matrimonio, una pareja, una familia, lo quiere hacer nuevo, todo lo hace nuevo y mejor, porque no puede ser igual a lo que ya fue antes, no puede ser igual a lo que ya habían vivido antes. Entonces, tiene que ser una restauración para lo nuevo, para lo mejor. Y es verdad que Él todo lo hace nuevo, porque yo he tenido la bendición de ser testigo de muchas restauraciones matrimoniales y familiares,
y cuando uno ve, son mejor persona, mejor ser humano, mejor papá, mejor mamá, mejor miembro de esta sociedad. O sea, es una persona mejor y es una familia mejor con un amor nuevo, con un amor vivo. Yo siempre digo, hay personas que me dicen, pero es que yo ya siento que ya no hay nada por hacer, yo siento que ya el vino se me acabó completamente, pero yo aún así, alguna vez el Señor me hacía esa reflexión y me ponía a pensar en cuando tú te tomas una copa de vino o la botella de vino ya está vacía, te tomas toda la copa o la botella de vino ya queda vacía. Pero si tú dejas esa botella, incluso pueden pasar años, años, y tú vuelves a oler la botella y huele a vino. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí hubo vino, que ahí estaba esa alegría, que ahí estaba ese amor, que ahí estaba esa fidelidad, esa entrega, esa donación, ese respeto, que ahí estaba. Entonces, que para Dios no hay nada imposible y que eso se puede restaurar. Claro que se puede restaurar. Él puede renovarlo todo, pero uno tiene que tener disposición, tiene que tener voluntad, tiene que tener esa entrega que el Señor me pide para poderme hacer ese milagro, porque el Señor es un caballero y Él nunca derrumba la puerta, Él siempre toca y me pregunta si yo quiero ser sano, si quiero ser liberado, si quiero ser restaurado. Y yo tengo que tener disposición para decirle sí al Señor, para vivir esa restauración de mano de Él. Entonces yo los invito con este mensaje de este día a que revisen qué está pasando en sus matrimonios, qué llamado les está haciendo el Señor en este momento y a que luchen, porque hay muchas personas que, como les decía, sienten que ya no hay nada que hacer. Y yo siempre les pongo a pensar, si usted se muere en este momento, si ya el Señor lo llama a su presencia, usted va a poder ver a la cara al Señor, ni siquiera el Señor va a tener, o sea, usted no va a tener que decir nada. Tan pronto llegue a la presencia del Señor, el Señor lo va a recibir con alegría, con amor, le va a abrir los brazos y ya lo va a abrazar y le va a decir, tranquilo hijo, tranquila hija, que conozco tu lucha. ¿Usted cree que eso es lo que va a pasar? Pero por lo general es lo contrario. No, yo creo que si yo me muero en este mismo momento, yo allá voy a empezar a preguntarme por qué no hice esto, por qué no hice aquello. No, yo no voy a tener cara para voltear a mirar al Señor. No, yo voy a sentir el peso de la culpa porque a mí me faltó hacer esto, esto, esto. Yo hubiera podido hacer esto. Cuando estamos en la eternidad empezamos a ver una cantidad de opciones que no vemos acá, una cantidad de puertas, de ventanas abiertas que no vemos acá, porque acá estamos desesperados, desesperanzados, como que no vemos salida y la salida la tiene el Señor. Él la tiene, pero tenemos que hacerlo todo de la mano de Dios. Entonces, si tú estás viviendo una crisis y si tú sientes que el Señor te está haciendo un llamado a lucha, lucha, lucha por la restauración de tu matrimonio, lucha por la restauración de tu familia, primero ten en cuenta que empieza por la restauración personal. Sánate tú y serán sanos tú y tu casa. Y luego sí vendrá la restauración matrimonial y de la familia, pero ojalá esto hecho de la mano de Dios, con sacerdotes temerosos de Dios o laicos, que hay muchas comunidades hoy día que tienen este ministerio hermoso de la restauración familiar, buscar en estas comunidades laicos temerosos de Dios o profesionales, psicólogos profesionales temerosos de Dios que nos puedan guiar en este camino hacia una restauración personal, matrimonial y familiar. Después de ver todo esto, el Señor empieza a mostrarme una visión, una visión, es que es tan difícil de explicar para mí, pero para mí fue más allá de una visión, una vivencia, que es donde Él me muestra cómo es el sacramento del matrimonio, que nuestros ojos humanos no pueden ver, pero espiritualmente todo lo que sucede cuando se celebra el sacramento del matrimonio, pero eso lo hablaré confiando en el Señor y pidiendo la intercesión de ustedes para que pueda continuar con estos videos, que me ayuden a orar mucho. Lo contaré en un próximo video. Les mando un abrazo en el amor de nuestro Señor, de Mamita María, de Papá San José. Que tu corazón esté limpio y tus cuentas saldadas cuando llegues a la presencia del Señor.